¿Qué ha pasado, Daniela? Que no se ha juntado. ¿Dónde se ha quedado el aceite? Arriba. ¿Y te acuerdas por qué es eso? Porque tiene menos densidad. A ver, luego el segundo experimento lo va a hacer Alcira. ¿Qué tienes aquí, Alcira? ¿Tienes la misma cantidad de paja que de hierro? Sí, ¿verdad? Que decíamos que tenía el mismo volumen. ¿Te acuerdas cuánto era? A ver, 370, ¿verdad? Que lo ponía ahí. La misma cantidad. ¿Y qué es lo que vas a comprobar, Alcira? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pesar. Lo estás pesando. A ver, míralo para que lo vea. La paja, ¿verdad? ¿Y ahora? Se nos va, ¿no? De la balanza. O sea, que pesa... ¿Cuál pesa más? El hierro, ¿verdad? Vale, siguiente experimento, Nico. Échale, mira, hasta en la línea, Nico. Más. Ahí. Vale, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a echar en este sal y en este no. Deja para mí. Ese mejor. Removemos. ¿Y qué es lo que ocurre? En este, ¿dónde está el huevo? Pues En muy el agua abajo. dulce está en el fondo y en el agua salada Bueno, muy arriba no, pero está arriba. está flotando, ¿verdad? ¿Te acuerdas por qué era eso? ¿Qué agua tiene más densidad, el agua salada o el agua dulce? Esa larga. El agua salada es más densa. Bueno, y ahora los demás están haciendo el papel mármol. Son Mateo, Noa y Malena. ¿Qué es lo que habéis hecho, chicos? ¿Lo podéis explicar? Mateo, ¿qué es lo que habéis hecho? Echar pintura al agua. ¿Pintura? ¿Qué tipo de pintura es? Óleo. Es óleo. ¿Que era una pintura? ¿Os acordáis de qué estaba hecha? Que era una pintura de aceite. ¿Os acordáis? ¿Y qué pasa con la pintura? ¿Dónde se queda? Arriba. ¿Y por qué se queda arriba? Porque tiene poca densidad. Que tiene poca densidad. Y entonces luego ponéis los papeles, ¿verdad? ¿Quieres explicarlo tú, Noa? Y sale esas cosas. Esas cosas, con las que hemos hecho libretas, carpetas, ¿verdad? Vale, entonces ¿alguien puede decirnos el concepto de densidad después de estos experimentos? ¿Qué decíamos que era la densidad? Era una relación de dos cosas, ¿verdad? El peso Eso. y el volumen. Y el volumen, es la cantidad. Buenas tardes, venimos del proyecto Crece del Colegio Internacional Campo Lara y nuestro proyecto es el Hovercraft o Air Hockey. Elegimos este proyecto porque lo vimos en la tele y nos llamó la atención un vehículo que pudiese ir por la tierra y por el agua. Y nuestra metodología ha sido la indagación porque teníamos una hipótesis que era que se mantenía a flote gracias al flotador y fuimos investigando sobre si era cierto. Hemos utilizado el proceso de la fricción, que es una oposición del desplazamiento sobre una superficie con otra. Los materiales utilizados fueron la cinta métrica, CDs, globos, botellas de plástico, pegamento, que en este caso fue silicona, y un cronómetro.
Para construir nuestro hovercraft lo primero que hicimos fue realizar varios con materiales reciclados. Después utilizamos los materiales que ha dicho Sara, que han sido CDs, globos, silicona, tapas de botellas y los cuellos de estas mismas. Para construirlo, lo primero que hicimos fue cortar de la botella el cuello con su tapón. Y al tapón le hicimos diferentes agujeros hasta llegar a 5. En algunos hicimos 1, 2, así. Y con diferente diámetro. Después, en el tapón lo pegamos al CD y en el lado contrario le pusimos el globo. En el lado que queda así, este lado, le empezamos a soplar y conseguimos que nuestro globo se inflara. En todos nuestros hovercrafts los inflamos con el mismo diámetro, utilizamos una cinta métrica. Y los pusimos, hicimos una carrera con ellos. Los pusimos todos en línea, los soltamos y miramos la distancia que recorrían y la velocidad que llevaban. Nuestras conclusiones fueron que, primero, el flujo de aire que expulsan por el globo influye directamente al comportamiento de nuestro hovercraft. Segundo, el peso influye directamente al funcionamiento del hovercraft. Tercero, influye mucho que cuando vas soltando el aire hace como una especie de colchón de aire que permite el deslizamiento. Y por último influye la superficie, ya que si probamos en una superficie mojada, el CD es atraído a la superficie mojada y no permite su deslizamiento. Lo que se puede observar es que dura mucho porque solo tiene agujero, en cambio de 4 Dura menos porque tiene más agujeros y va más rápido. Sí. Hola, buenas tardes. Somos un grupo de niños y os vamos a explicar un experimento que pasó un día que fuimos al campo y nos sacaron los papás una ensalada y vimos que el aceite y el vinagre no se mezclaban. Se la dijimos a una profe a ver si con otros líquidos se mezclaban. Primero conocimos un poco más de los materiales a través de los sentidos. Los olimos, los tocamos y algunos también los probamos. La miel era muy pegajosa, el alcohol se secaba rapidísimo y el ketchup estaba muy buenísimo. Entonces empezamos a probar la miel con el ketchup. El jabón con el agua. El aceite y el alcohol. Cuando empezamos a mezclarlos y la viscosidad, nos dimos cuenta que tenían el mismo volumen, pero pesaban distinto. Como a ojo, no podíamos saber cuánto pesaban los vasos con el líquido. Cogimos una báscula y así
tuvimos distintos pesos. La que más pesada era la miel. Y lo que menos, el alcohol. Así que decidimos hacer un arcoíris. Al final vimos que los líquidos con más densidad se van para abajo y con menos densidad para arriba, sin mezclarse entre ellos. Vimos que nuestra hipótesis no era cierta, sino que algunos líquidos no se mezclaban. Espero que les haya gustado. Hola, buenas tardes. Somos el Grupo Espiciencias. Vamos a presentaros nuestro proyecto de divulgación científica Naciendo Ciencia. Os dejo con mis chicos para que os lo expliquen. Soy Ramón, tengo 6 años y este es mi primer año en Espiciencia. Y os vamos a presentar un proyecto. La divulgación científica es muy importante en el mundo en el que vivimos y en Espiciencia lo sabemos. Por eso hemos creado nuestro proyecto Naciendo Ciencia. Divulgar la ciencia nos ayuda a ejercitar el pensamiento crítico. Conocer a gente importante, ¿no? Conocer a gente muy importante. Olvidarnos de las pseudociencias. Comprometernos con la sociedad. Contar cosas asombrosas y pasárnoslo. Y pasárnoslo estupendo. Y crear más científicos. Hola, buenas tardes. Me llamo Markel y tengo 10 años. Hoy os voy a hablar de nuestra web. Se llama espiciencia.com y ahí guardamos todas las cosas que hacemos en Espiciencia, como ir a leer a la radio o hacer experimentos en Espiciencia. La tiene aquí en el teléfono por si acaso le queréis echar un vistazo. Hola, buenas tardes. Me llamo Irune y os voy a hablar sobre Crónica de las Merindades, que es un periódico que se reparte entre los 27 ayuntamientos de las Merindades y nosotros salimos todos los meses en una columna Tenemos ahí el dossier. en esta columna como esta. Cuéntales lo que escribimos. Nerea y Bárbara nos ayudan a escribir las noticias de Espiciencia, como los experimentos o las cosas que hacemos en Espiciencia. Hola, me llamo Daniel. Uno de los proyectos de divulgación más divertido que hacemos en Espiciencia es nuestro programa de radio Naciendo Ciencia de Radio Espinosa Merindades. Es un espacio de 10 minutos de duración que se emite los martes a partir de las 10:30 durante el matinal diario. Antes de grabarlo hay que prepararlo. Una introducción, una noticia científica o entrevista, un experimento y una despedida con frases de científicos famosos. La información la buscamos en revistas, periódicos, webs como Escaseros, National Geographic, Muy Interesante, etc. Las noticias las cogemos desde la red y los experimentos son los que hacemos en clase. Hola, me llamo Julia. Los programas de radio se hacen los jueves y se escuchan los martes que viene. Luego, los que no saben leer se los dice Bárbara y los que saben leer lo leen. Somos 4 niños más Bárbara y Nerea.
Cuando llegamos nos sentamos, nos ponemos los cascos y empezamos a grabar. Después los mayores, los que sabemos leer los guiones, los leemos y los pequeños se lo aprenden de memoria. Sí, como dice Julia. Luego Juan lo edita y lo emite. Es divertidísimo. El programa emite una audiencia para unas 20.000 personas. Los programas de radio los colgamos en el portal iVoox de descargas de radio, el escenio de la Cátedra de Cultura del País Vasco, en el Facebook y Twitter. Contamos con una media de 250 interacciones por cada programa y un 20% de ascenso por cada semana. Muchos niños nos ven y sus familias, y eso nos hace muy felices, ya que la ciencia entra en sus casas gracias a Espiciencia. Vamos a exponer nuestro proyecto, Nuestros Inventos, una aventura intercontinental, que hemos hecho en colaboración con el Grupo de Ciencias Amunca Mapú de Santa Rosa, Argentina. Os dejo con Unai. Hola, me llamo Unai, tengo 10 años y llevo 4 años en la Escuela de Espiciencia en Espinosa de los Monteros. Los niños tenemos una imaginación desbordante, que muchas veces podemos escuchar soluciones a la vida diaria mucho más rápidamente que un adulto, aunque algunas son irrealizables, pero son puntos de vista al fin y al cabo. El artista y inventor británico Dominic Wilcox hizo un proyecto llamado Inventors, o sea, inventores. Preguntó a más de 450 niños de Sutherland si querían mejorar algún proyecto existente o inventarse alguno. Escogió 60 de 600 que le mandaron y los niños fueron responsables de exponer sus respuestas con su información. Nosotros hemos querido hacer una cosa parecida, pero nosotros con menor cantidad. Nosotros hemos hecho esos carteles que veis allí con sus cosas, o sea, con sus inventos, sí, y con sus explicaciones. Y les mandamos al Club de Ciencias de Amunca Mapú en Santa Rosa, en Argentina, cuáles les parecían más útiles para la vida diaria. Y nos escogieron muchos, pero algunos se quedaron sin cogerlos porque eran bastante difíciles por hacer. Los que eligieron fueron el vendedor automático, el microondas con bandeja extraíble, el quitapesos, los zapatos recargables y el chip de detección, coche bici, que es el mío. Consiste en un chip que evita que los coches atropellen a los ciclistas. Se coloca en el parachoques del coche y debajo del sillín de la bici. Lo que hace es, a una distancia prudencial de la bici, disminuiría la velocidad y cuando está a una distancia lo adelantaría a 1,5 metros para poder adelantarle por seguridad. Si la bici fuera por el medio de la carretera, lo que haría es disminuir la velocidad a la velocidad de la bici y el conductor haría lo que sería conveniente, pitarle o esperar a que se aparte. Si hay un coche delante de la bici, lo que hace es disminuye la velocidad a la velocidad de la bici, que será transmitida por un cuentakilómetros que ya en las ruedas sea transmitida al coche para que se adhiera a esa velocidad. Al final este coche, al ir más rápido que la bici, acabaría yéndose para adelante y este podría adelantarle a una distancia segura. Y otro caso es que viniera un coche de frente. Teniendo en cuenta a cuánta velocidad vaya y lo lejos que esté, ya podría calcular si
¿Tendría tiempo suficiente para adelantarle o debería esperar? Hola, buenas tardes, me llamo Vega, tengo 10 años. Este evento que os voy a presentar ahora se llama el cintulez. Sirve para cuando no encuentras el enganche del cinturón lo puedas encontrar más fácilmente para atarte. Cuando está atado está apagada la luz y cuando está desenganchado el cinturón estaría encendida una lucecita. Aparte de para encontrar más fácilmente, el cinturón serviría para una medida de seguridad, que es, como os he explicado, que la lucecita estaría apagada cuando estuviese enganchado, pues verías que ya estuviese bien enganchado. Si no, es que la lucecita si está encendida es que está mal enganchado. Esta idea se me ocurrió saliendo de Flauta Travesera, que era de noche, y había venido en la furgoneta. Y no encontrar el cinturón, y dije que a nadie se le había ocurrido pues ponerle unas luces al cinturón para poder encontrarlo más fácilmente. Y me dijo mi padre, que estaba conduciendo, que lo inventase yo, y así lo inventé. Esta idea se lo mandé a la empresa Antolín y me felicitaron, que fue un gran invento que les gustó mucho. Y pues mi amiga Ana y su padre pues me han ayudado a hacerlo, y aquí está. Ahora os lo explica cómo lo han hecho. Yo con mi padre lo hemos desmontado utilizando un interruptor blanco, que es el que indica que tienes abrochado el cinturón. Dentro hemos puesto estos LEDs que funcionan como un diodo. Luego hemos puesto cables por dentro y los LEDs los hemos soldado con el soldador y el cable de estaño. Luego con los terminales los hemos puesto al final de estos cables y los enganchamos a la pila. Entonces ya funciona. Hola, yo soy Samuel y con la ayuda de mi hermano Ezequiel y mi padre hemos ideado una silla de ruedas capaz de subir escaleras. Nos basamos en el diseño de las ruedas de los carritos de la compra para hacerlo a gran escala en la silla. Al principio empezamos con un modelo de cartón y luego ya lo fuimos mejorando y cambiando para que nos quedara la silla. Es capaz de subir escaleras gracias al eje de 3 ruedas que tiene la parte trasera, para que siempre haya una tocando las escaleras. Así sería capaz de subirlas. Todavía estamos pensando cómo poder cambiar la inclinación del asiento para que el usuario se sienta mucho más seguro y no le dé la sensación de que se va a caer. Hola, me llamo Ezequiel, tengo 9 años y estoy en el grupo de Espiciencia. Para hacer la maqueta de la silla que sube escaleras hemos utilizado cartón, palillos de brocheta, silicona, madera para algunas piezas esenciales, y para poder cortar más fácil el cartón hemos utilizado un cúter. Y yo, con la ayuda de Markel, un compañero de Espiciencia también, sí, hemos hecho un invento que sirve para que los invidentes puedan ir con más seguridad por la calle. Te metes al Google Maps o al navegador de mapas. Es posible que Escuela Politécnica Superior Universidad de Burgos, Campus Milanera, esté cerrado hoy. Está abierto seguro. Bueno, te indica si está abierto o cerrado, a cuántos minutos está y lo que habéis escuchado ahora, que si está cerrado o abierto. Y los... Buenas tardes,
somos el grupo de Ciencia de Espinosa de los Monteros y os vamos a hablar de los tardígrados. Hola, me llamo Juan y os voy a hablar un poco sobre la información de los tardígrados. Estos seres interesantes son microscópicos y tienen el Cuerpo cilíndrico y alargado, en el que le salen 4 pares de patas terminados en uñas. Las 2 patas traseras les sirven para sujetarse al sustrato en el que se encuentran y las otras 4 les sirven para moverse mediante una especie de gateo. Os paso con Pablo, que os va a contar la cogida de muestra. Después de saber información sobre los tardígrados, fuimos al campo a muestrear. Cogimos bolsas herméticas y etiquetas para apuntar el lugar y la fecha donde os cogíamos. Tomamos muestras en el Robledal, en las riberas del río y en el muro de piedra. Y ahora os paso con Irene, que os va a hablar lo que hicimos después de coger el musgo. Hola, me llamo Irene y después de coger el musgo fuimos a clase a observar el musgo y los líquenes en placas de Petri. Después le echamos agua. ¿Cómo está firmado, Juan? Le echamos agua. Después le dejamos 3 días. Después le escurrimos. Le vimos en microscopios. Ahora os paso con Laia, que va a hablar sobre los microscopios. Hola, soy Laia y os voy a hablar sobre la observación microscópica. Primero utilizamos nuestros colímetros, microscopios manuales. Con ayuda de una pipeta fuimos extrayendo cada individuo y poniéndolos en una placa aparte. Luego, con ayuda de un portaexcavados, los pudimos ver en la pizarra digital y en el microscopio, lo que nos ayudó mucho a distinguirlos. Los tardígrados son relativamente fáciles de encontrar. Los pudimos ver nadando en el agua, agarrados al musgo alimentándose. Los separamos del resto de individuos y los pusimos en una placa aparte. Aquí, este es el número que encontramos en cada sitio. Los vimos en el Robledal, al lado del río y en el muro. Ahora os paso con mi amiga María, que os va a hablar sobre las redes tróficas. Voy a hablar sobre las redes tróficas. Estudiando los diferentes seres vivos encontrados en el ecosistema suelo, nos dimos cuenta de que los tardígrados comen nemátodos y que ellos son la comida de los ácaros y de algunas larvas de insectos. También nos dimos cuenta de que no en todas las muestras había más mesofauna o menos mesofauna. Ahora os paso con mi amiga Ángela, que os va a hablar de las conclusiones. Hola, soy Ángela y os voy a hablar de las conclusiones. Al final de nuestra investigación llegamos a las siguientes conclusiones. Los tardígrados son seres que se adaptan fácilmente a todos los medios, son fáciles de encontrar y criar. Las muestras de musgo y líquenes recogidas en el bosque tenían más variedad de organismos que las muestras recogidas en los muros. Los tardígrados comen nemátodos y son comidos por ácaros y larvas de insectos. Los tardígrados son indicadores del suelo. A mayor calidad, más cantidad de ellos podemos encontrar. ¿Y por qué eran importantes los tardígrados, Juan? ¿Qué pueden hacer los tardígrados? Los tardígrados pueden entrar en criptobiosis, por eso son tan interesantes. La criptobiosis es un estado de latencia para soportar ambientes desde los 150 grados centígrados hasta el cero absoluto. ¿Para qué se están investigando ahora? Se están investigando para ver si se puede frenar el envejecimiento humano. Hola, buenas tardes, yo soy Noa y os voy a hablar de nuestra aventura con el vino. La hemos llamado Bodegas Espiciencia.
El vino se lleva consumiendo desde hace 8.000 años. El vino, las muestras más antiguas de vino se han encontrado en los montes Zagros, cerca de Irán e Irak. El vino, los azúcares de la uva del mosto se convierten en etanol, gracias al trabajo de las levaduras. Y el gas en dióxido de carbono. El vino es un producto vivo. Porque por el clima, la latitud, la altitud y los factores humanos. Ahora os paso con mi compañera Nieves. Hola, buenas tardes, yo soy Nieves y os voy a explicar cómo hicimos el vino. Primero, Laia y Carlota y sus papás recogieron la uva de Encinas de Esgueva, variedad Tempranillo y denominación Ribera del Duero. Luego las despalillamos a mano en dos bidones de plástico. Luego Sara e Irene las prensaron con los pies y luego nosotros los prensamos con la prensa. Luego lo metimos en el bidón de plástico y hasta que vimos que el ollejo bajaba hacia abajo. Lo colamos a una garrafa de vidrio. La tapamos con un corcho y luego, pasado un tiempo, vimos que ya se olía más alcohol y que se estaba fermentando. Luego lo trasegamos. Eso sirve para que se airee el vino y retiramos las levaduras muertas. Luego lo embotellamos y le pusimos la etiqueta. Bodegas Espiciencia. Ahora os paso con mi amigo Álvaro. Hola, soy Álvaro y os voy a hablar de a qué sabe el vino y el mosto. Hicimos una cata, un análisis organoléptico antes y después de la fermentación. El mosto era dulce y fresco, te manchaba los labios y olía a frutas. El vino huele a alcohol y no te mancha tanto los labios. También hicimos una cromatografía en papel para ver los compuestos coloreados del mosto y el vino. Hay varias diferencias. Aparecen tonos más oscuros en el vino. Hola, me llamo John y os voy a enseñar qué aparato se necesita para hacer el vino. El densímetro, que sirve para saber cuánta densidad tiene el vino. El refractómetro, que sirve para saber cuánto alcohol tiene el vino. Y el termómetro sirve para saber cuánta temperatura tiene el vino. Y el vinómetro sirve para saber cuánto azúcar tiene el vino. Y ahora os paso con mi amiga Ana. Hola, soy Ana y os voy a explicar las levaduras. El mosto se transforma en vino gracias a unos hongos microscópicos llamados levaduras. Para ver cómo eran, hicimos preparaciones al microscopio y las vimos. Tienen forma de lentes y se reproducen por gemación. Espero que os haya gustado nuestro vino. Adiós. Y ahora os vamos a dar una botella de vino. Buenas tardes. Hoy os vamos a mostrar Michelle, Sofía, Candela, Miguel Ángel y yo cómo se transforma energía en aerogeneradores. Somos alumnos de sexto A de la SAP. Y el póster está dividido en 6 apartados: objetivos, conceptos, problemas científicos
hipótesis, materiales y partes del aerogenerador, definición de variables y tablas de datos y, por último, gráficos y conclusiones. Ahora os vamos a explicar detalladamente cada uno de estos apartados. El primer apartado son los objetivos, que hay 3. El primero es conocer qué es la energía y sus propiedades. El segundo es comprobar el proceso de transformación de energía en los aerogeneradores. Y el tercer objetivo es estudiar qué factores intervienen en la transformación de energía. El segundo apartado son los conceptos. El primer concepto es la energía, que es la capacidad de los cuerpos de producir cambios o un trabajo. Y tiene cuatro propiedades. Se transforma, se transfiere, se almacena y se transporta. El segundo concepto es los aerogeneradores, que son instrumentos o aparatos que sirven para transformar energía eólica en energía mecánica y después en energía eléctrica. Y tiene 4 diferentes partes: la torre, el generador, el rotor y las hélices. Y el último concepto es la transformación de energía, que es la propiedad por la cual se cambia de un tipo de energía a otro. Luego elaboramos los problemas científicos y las hipótesis. Nuestro problema científico número 1 es de qué material deben estar hechos las aspas de los aerogeneradores para transformar más energía. En nuestra hipótesis número 1 es que es mejor material el cartón porque pesa menos y es más resistente. Nuestro problema científico número 2 es qué forma han de tener las aspas de los aerogeneradores para transformar más energía. En nuestra hipótesis número 2 es que es mejor la forma redondeada porque pesa menos y transforma más energía. Nuestro siguiente apartado son los materiales y las partes del aerogenerador. Aquí tenemos una base y un soporte para el aerogenerador de cartón. Después una torre hecha de vasos y asegurada con cinta adhesiva, el generador, los cables y unas hélices hechas a base de CD y corcho. El siguiente apartado es definición de variables. En el primer experimento, nuestra variable independiente es la forma de las aspas, la variable dependiente, la energía eléctrica transformada, y la variable de control, aquellas características que mantenemos iguales. En el segundo experimento, nuestra variable independiente son el material de las aspas. Nuestra variable dependiente, la energía eléctrica transformada, y la variable de control, aquellas características que mantenemos iguales. Ahora vamos a explicaros cómo hemos hecho las mediciones. Para empezar, hemos conectado el cable rojo a COM y el cable negro al voltaje. Y hemos conectado los cables al multímetro. Después hemos girado la señal a corriente continua y hemos conectado el secador al enchufe para que empiece a... Bueno, se ha estropeado el secador, pero bueno. Lo que haríamos aquí sería la medida que saldría en el multímetro, la hemos puesto en la tabla de datos y daría lo siguiente. En la tabla de material nos ha dado 0,22 voltios el material de cartón y 0,28 voltios el material de CD. Y en la forma nos ha dado 0,24 voltios la forma triangular y 0,28 voltios la forma redondeada. Ahora, después de crear las tablas, elaboramos los gráficos.
El primer gráfico es el del material y la conclusión es que la hipótesis era incorrecta, ya que el CD transforma más energía que el cartón. Pero el segundo gráfico es el de la forma y nuestra conclusión es que la hipótesis era correcta, ya que la forma ovalada transforma más energía que la forma triangular. Ahora voy a explicar cómo se transforma la energía eólica a energía eléctrica. Primero, el viento empuja las hélices que están insertadas en un rotor que a la vez está insertado en un eje, y en el eje hay una bobina de cobre que al rodar sobre sí misma, en presencia de dos imanes que están dentro del generador, crean un campo electromagnético por el que pasa la energía mecánica y la recogemos en forma de energía eléctrica. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Somos del Colegio Sagrada Familia, la clase de sexto de primaria, y vamos a presentaros información de energía en los aerogeneradores. Somos Isabel, Adriana, Carla, Álvaro y yo, Miguel Ángel. Y vamos a explicar los diferentes apartados que tenemos en el póster. Lo primero, hicimos los objetivos, que eran, el primero, conocer la energía y sus propiedades. El segundo, conocer el proceso de transformación de energía en un aerogenerador. Y el tercero, estudiar los factores para transformar más o menos energía. Después estudiamos unos conceptos que son la energía, que es la capacidad que poseen los cuerpos para realizar un trabajo o un cambio, y sus cualidades, que son que se almacena, se transfiere, se transporta y se transforma. El aerogenerador, que es un dispositivo que transforma la energía eólica en energía eléctrica, y la transformación de energía, que es una propiedad de la energía que hace que ésta se transforme de un tipo de energía a otro. Hemos hecho 2 problemas científicos y 2 hipótesis. El primer problema científico y la primera hipótesis tratan sobre la fuerza del viento. El segundo problema científico y la segunda hipótesis tratan sobre el material de las hélices. El primer problema científico: ¿de qué manera influye la fuerza del viento en la energía que transforma un aerogenerador? Y la hipótesis es: cuanta más fuerza tiene el viento, más energía transforma. El segundo problema científico es ¿con qué material el aerogenerador transforma más o menos energía? Y la hipótesis es: cuanto menos pesa, más energía transforma. Bueno, pues después hicimos el aerogenerador. Está formado por una estructura que está formado por la base, que está hecha de cartón en forma de círculo, luego una torre que está hecha con 3 vasos de plástico y un soporte en forma rectangular con cartón. Después hicimos la parte de las hélices y el rotor, que está formado el rotor por un pequeño trozo de corcho, y las hélices, que están formadas por esas de CD y otras que tenemos de cartón. Y después hicimos la parte del generador y el cableado. El generador lo unimos al soporte con cinta aislante y los cables los unimos al generador. Nuestra tabla de variables es la siguiente. Las variables dependientes en ambos experimentos es la energía eléctrica a transformar. En el experimento 1, la variable independiente es la fuerza del viento. Las variables de control son el resto de variables que no nos tocó estudiar. En el experimento 2, nuestra variable independiente es el material de las hélices, y las variables de control son el resto de variables que no nos tocó estudiar. Bueno, ahora vamos a explicarles cómo hemos medido los voltios. Primero enchufamos los cables. El negro va a los voltios
y el rojo va al común. Después enchufamos las puntas de los extremos a los cables y enchufamos de la corriente continua al 20. Y ahora con el secador probamos. Bueno, y así lo hicimos 3 veces y fuimos hallando la media. Nuestros últimos voltajes han sido, con 2 secadores nos dio 0,15 voltios y con un secador nos dio 0,12 voltios. Y con el material, con el cartón, nos dio 0,19 voltios y con el CD nos dio 0,15 voltios. Después, nuestras conclusiones fueron, en la fuerza, fijándonos en el gráfico y en los resultados, nuestra hipótesis era correcta porque es verdad que cuanta más fuerza tiene el viento, más energía transforma el aerogenerador. En cambio, en los materiales, nuestra hipótesis era incorrecta porque nosotros dijimos que los materiales más ligeros eran mejores, pero luego consultándolo con el resto de grupos de clase, nos dijeron que el CD era mejor porque es más resistente y nuestro fallo estuvo en que las hélices estaban mal hechas ya que eran de diferentes tamaños y no cumplimos las variables de control. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Y finalmente voy a explicar cómo se transforma la energía en un aerogenerador. Primero, el viento empuja las hélices que están insertadas en un rotor, que a su vez está insertado en un eje. El eje, gracias a que el viento empuja las aspas, gira y también hace girar una bobina de cobre y unos imanes. En ese momento, la energía mecánica se transforma en energía eléctrica y entonces a través de los cables la medimos con un multímetro. Y ahora sí, esperemos que os haya gustado y lo hemos disfrutado mucho elaborándolo. Del proyecto Campolara. Del proyecto Crece. Y os vamos a hablar hoy sobre las disoluciones. Bueno, ¿empezamos? Sí. Estamos en el albergue y vimos que el azúcar que le habíamos echado al desayuno no se había disuelto totalmente. Y entonces preguntamos a los compañeros si a ellos les había pasado lo mismo. Unos nos dijeron que sí y otros nos dijeron que no. Luego preguntamos a los monitores por qué pasaba esto. Y ellos nos dijeron que investigáramos para así responder a nuestra propia pregunta. Para investigar utilizamos el método de indagación. De esa forma aprendimos varias cosas que desconocíamos de forma divertida. Nuestra hipótesis fue que el agua caliente disuelve mejor que la fría. Los conceptos utilizados fueron el disolvente y el soluto. El soluto es la sustancia que se disuelve en la mezcla y suele aparecer en menor cantidad. Y el disolvente es la sustancia que disuelve el soluto. Bueno, ya sabíamos lo que era una mezcla, lo que era un solvente. Sigamos. ¿Cómo habéis hecho el experimento? A ver, cuéntame. Que todavía nos queda lo que es una suspensión. Vale, la suspensión, es verdad. Empieza la suspensión, perfecto. Una suspensión es cuando el soluto no se ha disuelto totalmente, pero está dando vueltas. Para empezar a investigar sobre por qué sucedía esto, comenzamos llenando 2 vasos medidores con la misma cantidad de disolvente, agua, y la misma cantidad de soluto, sal, azúcar. Nos hemos saltado los materiales.
Los materiales son diferentes tipos de soluto, diferentes tipos de disolvente, cucharas, una fuente de calor, termómetros y una balanza. Vale, para comenzar a investigar sobre por qué sucedía esto, comenzamos llenando 2 vasos medidores con la misma cantidad de disolvente, agua, y la misma cantidad de soluto, sal. En uno la temperatura del agua era caliente, de 50 grados, y en el otro temperatura ambiente, 18 grados. Echamos el soluto y removimos el mismo número de veces para ver qué sucedía. Después de ver lo que pasaba con el azúcar, cambiamos de soluto la sal. Así, que no, que tú sigues. No, Que no, que todavía no hemos llegado al final. pero no está ahí. Y aquí os enseñamos unas tablas, pero no se las de multiplicar, que no son las de multiplicar. Son estas. Ahí. Esta es la primera tabla que dice cuándo se va a saturar. Por ejemplo, el cloruro de sodio es esta rayita azul, que se satura con 18 grados a la primera cucharada, luego con 35 a la segunda y con 50 a la tercera. Y luego el azúcar pues se satura a 18 grados a las 3 cucharadas, a los 35 grados a la cuarta cucharada y a los 50 grados a la quinta. Luego está la disminución de la temperatura y va disminuyendo según el número de cucharadas que le echemos. Por ejemplo, le echamos una cucharada y baja de 50 grados a 48. Le echamos otra y baja de 48 a 46. Y así siguiendo y siguiendo. Y luego la última tabla es lo mismo que esta primera. Lo único es que es una tabla de barra. Bueno, es como más facilita. El cloruro de sodio, veis que aquí se satura con los 18 grados a la primera, con 35 a la segunda y con 50 a la tercera. Y luego el azúcar con los 18 a la tercera, la de azúcar a la cuarta y a las 50 a la quinta. Y luego están las conclusiones. La primera conclusión es que la temperatura que usemos influye a la hora de disolver. Y la energía que usemos también influye. Luego también está que... ¡Ay! La cantidad de soluto que le echemos también influirá a la hora de disolver. Y a ver cuál era la última, que no me ha dado tiempo a mirarla. También hemos aprendido la diferencia entre la disolución y la saturación. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Somos Alejandra, Sofía y yo, Adriana. Hay 2 compañeros más, pero no han faltado. Venimos del Colegio Campo Lara, del proyecto Crece. Nos llamamos los Ingenieros del Calor y hicimos este proyecto porque un compañero de
de nosotros fue a Andalucía y se preguntó por qué todas las casas eran blancas. La metodología es el concepto que hemos utilizado para resolver nuestras dudas, que es que las dudas también son las hipótesis, y para resolverlas hemos investigado mucho y al final hemos descubierto que nuestras hipótesis eran correctas. Para este proyecto hemos utilizado los siguientes materiales. Hemos utilizado focos, básculas, termómetros, metros y folios de colores que los hemos enrollado y los hemos pegado. Los conceptos de cenit y azimut son cenit cuando el sol está en la parte posterior de la Tierra y azimut cuando el sol está en la parte inferior de la Tierra. Pues hemos hecho una tabla donde indican el calor que tienen los folios. El color blanco de temperatura adentro pues tiene 23,5, afuera tiene 28,8 y luego así con el amarillo, azul, verde, rojo, marrón y negro. Y la temperatura que hacía dentro del folio más calor era el negro porque tenía 7,1. Hemos cogido los folios de colores y también los termómetros. Pero como nos hemos olvidado los termómetros, la hemos metido dentro y siempre lo hemos puesto a la misma distancia de unos cuantos centímetros. Y después, en 3 minutos, hemos visto cuánto calor daba. ¿Adentro y afuera? Ahora yo os vengo a hablar de los conceptos, que son, hay una diferencia entre los colores claros y los colores oscuros. Pues que los colores claros absorben menos radiación solar y los colores más oscuros obtienen más radiación solar. Por eso, cuando solemos ir en invierno, solemos llevar prendas oscuras y en verano solemos llevar prendas claras. Y ahora las preguntas, si tenéis alguna pregunta.